Una de las materias con las que la mayoría se recibe y es súper linda, además de ser menos complicada y tediosa. Estoy hablando de pediatría, en este caso de la cátedra B. Si quieres saber los tips para poder rendir esta materia, quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Mon Life y Medicina. Yo soy Stephanie y estoy aquí para ayudarte en tu carrera universitaria y esta es la sección de hablar de tips para las distintas materias. En este caso voy a hablar de pediatría B. Es muy importante porque realmente hay una gran diferencia entre la cátedra B y la cátedra A. Entonces, basado en mi experiencia, voy a contarles cómo he preparado esta materia y qué es lo que recomiendo para que ustedes tengan un aprobado asegurado. El primer tip que les voy a dar es respecto a de dónde voy a leer. Bien, no hay tanta información, hay muchos resúmenes y uno no sabe dónde leer. Yo usé 3 resúmenes, de los cuales después hice una sola para mí. Sin embargo, este paso lo pueden saltar, directamente pueden estudiar de un solo resumen o quizás ver algunos temas de otro resumen si es que no se les complica mucho y no tienen ningún problema para aprender de esta manera. Si es que tienen problema, yo recomendaría que hagan o flashcards, algo más cortito, más chiquito, o que hagan su propio resumen dependiendo de lo que cada uno quiera. Los 3 resúmenes son: el primero, que es el de Agus León, que es específico de la cátedra B, que ha sacado un montón de información tanto de los videos de la cátedra, información de la cátedra, como otros resúmenes y un poco también de algunos powers de la cátedra A. El de la otra que tengo es esta, que es la de Pediatría 2024. Esta, la verdad, me pareció bastante completa y está mucho mejor organizada que el de Augusto León, a mi parecer, y lo recomiendo realmente. También tiene bastante síntesis en algunos temas que te ayuda un montón como para saber identificar qué es lo que necesitas sí o sí saber de los temas. Por otro lado está la de Pediatría A, que también está bastante extensa, si bien tiene muchos temas que no entran en nuestra cátedra o quizás no son los más tomables, pero que está ahí, entonces hay que saber seleccionar los temas que vamos a leer. Y para eso va mi segundo tip: tener una lista de temas. Es importante tener una lista de temas, ya que con eso podemos orientarnos y saber qué cosa vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar y la profundidad del mismo. Esto tiene mucho que ver porque cuando nosotros vayamos a encarar la materia tenemos que entender cuántos temas voy a tener para estudiar en el tiempo que me queda estudiar o que deseo estudiar. Después hablaremos de cuánto tiempo llega a tomar estudiar esta materia. Por supuesto, no se pierdan mis temas más tomados que voy a tener en Instagram próximamente, así que quédate atento para que puedas sacar una captura y puedas tener así los temas más tomados y que no se te pase ninguno. Tercer tip, y es que cada vez que termines de leer un tema que ya sabes que has leído, vayas a los testimonios y verifiques qué tanto sabes del tema. Esto es algo que voy a recomendar muchísimo porque me ayudó mucho a entender y a relacionar mejor los conceptos. Por ejemplo, en caso de respiratorio, hay muchas cosas que hay que enlazar y hay que tener en cuenta para poder hablar del tema. Por ejemplo, diferenciar bronquiolitis de neumonía, cuáles son las definiciones de cada uno, cuándo los interno, cuándo no, cómo es el tratamiento, etc. Son temas que ya hemos visto. Por ejemplo, neumonía es algo que vemos recurrentemente en las materias, en la gran mayoría, entonces conocemos un poco más de la clínica. Solo hay que saber un poquito cosas puntuales de cada cosa en caso de pediatría. Pero es importante que, por ejemplo, si un paciente viene con un síntoma en especial como las sibilancias, pararnos desde ese punto y empezar a hacer diagnósticos diferenciales, porque esta cátedra toma mucho con casos clínicos en general y entonces es un buen parámetro para poder nosotros arrancar a hablar de los temas que queramos hablar. Además, también nos va a servir para la vida diaria hacer esta práctica, así que es recomendable que cada vez que termines un tema vayas a los testimonios, busques por palabra clave y verifiques qué tanto o cómo toman o cómo van a encarar el tema en los casos clínicos. También es importante que si hay algo que no se entiende, que lo preguntan y que no está en ningún lado, vayan a buscar directamente al entorno, donde también van a tener información por módulos, que yo recomiendo que es la forma como deberían estudiar, que es el cuarto tip. Va a ser estudiar de acuerdo a los módulos, desde recién nacido en adelante. Es como a mí me gustó estudiar y fue la manera de cómo pude realmente entrelazar situaciones. Si bien hay patologías que a un inicio son como aisladas, como por ejemplo abdomen agudo y de repente también parte de respiratorio, hay momentos que va a ser a la última etapa del estudio donde ya vamos a estar tan así que vamos a poder integrar muy bien la edad y vamos a tener en cuenta otras cosas que por ahí no habíamos tomado en cuenta en un principio. Así que por eso es importante que lo hagan por módulos y después entendiendo
la epidemiología, de que, bueno, a esta edad puede pasar esto, a esta edad puede aparecer esta cosa, entonces ahí trata de relacionar, van a poder así mejorar su memoria para poder rendir bien el final. Como quinto tip, lo que les voy a decir es que traten de tener al menos 2 días de repaso de toda la materia, porque no es lo mismo repasar tema por tema después de ver cada tema, repasarlo con testimonios, intentar ver qué recuerdas y repasar releyendo lo que ya tienes, a tener los 2 últimos días antes de rendir una combinación de ambas, viendo testimonios idealmente para repasar los temas. Entonces lo que hacía yo era agarrar un testimonio random y verificar qué tomaban, como si fuera un testimonio para mí. Entonces leía todo, iba respondiendo, no iba leyendo todo absolutamente, simplemente leía la primera consigna y decía, bien, entonces si viene un paciente con vómitos, tiene tanta edad, ¿qué es lo primero que hago? Me paro como final y empiezo. Bueno, le preguntaría tal y tal cosa, no lo que dice el testimonio, sino lo que yo diría en ese lugar. Si en algún momento se repite algo que tú dices que se da en el testimonio y te puedes seguir la pregunta, buenísimo. Y si no, también está muy bueno empezar a preguntar tú. ¿Qué preguntarías? ¿Qué me preguntarías si yo digo esto? Por ejemplo, empiezo a hablar de ictericia. Otro ejemplo, empiezo a hablar que los tipos de causas para un tipo y para otro tipo, y entonces empezaría, ¿y cómo puedo ver clínicamente la ictericia? Entonces es algo que no está en el testimonio, pero que si yo lo hablo puede ser preguntable. Entonces me lo pregunto y arranco. Y así con cada cosita que voy metiéndome puedo preguntarme para ver si puede llegar a pasar que te pregunten y lo sepas responder o directamente en el testimonio se encuentre. Cualquiera de las opciones es válida y está buena para repasar y hacer una buena retención previo al final. Tip del tiempo de preparación. Mucha gente lo ha preparado como mínimo en 10 días, como mínimo. Yo la preparé muchísimo más, pero depende cada uno de cuánto tiempo tiene para estudiar, siempre tener en cuenta eso. Si tiene material de estudio o tiene que hacerlo, hay que tener en cuenta eso y también tener en cuenta los repasos, ¿sí? Es como bien les dije, es importante que tengan al menos 2 días de repaso extra previo al final. Entonces, así que mínimo 10 días y bueno, máximo lo que ustedes deseen. Por último, voy a contarles cómo básicamente es el final. Se da en el Hospital Esbarra ex Casa Cunha, que se encuentra en 867. Se ingresa por las escaleras y se va hacia el primer piso, por así decirlo, del hospital. Igualmente, cuando lleguen van a tener guardia y les van a preguntar, guardias de seguridad, les van a preguntar y les van a poder indicar cómo llegar. Es a las 8:30, les van a dar un mail de confirmación en la semana. Generalmente se toma los miércoles, los lunes llega un mail para confirmar asistencia. Una vez que ustedes llegan a las 8:30, traigan libreta, les ponen la asistencia y les van a dar un papelito, que es el que van a tener los profesores después para poner la nota, donde van a poner sus datos otra vez y demás. Tienen que ir con guardapolvo y decía que también barbijo, pero realmente yo no lo llevé y realmente no fue necesario, por suerte. Después claramente simplemente esperar a que te llamen los profesores, pasar el final y después esperar tu libreta. Es un ratito en que pasa la nota a la libreta. Y bueno, eso sería todo. Cualquier otra duda que tengan de la materia, no duden en escribirme, ya sea por acá por los comentarios que voy a poder leerlos o directamente por Instagram también me pueden encontrar y preguntarme lo que deseen. Igualmente yo mi testimonio lo voy a dejar como siempre en el Facebook que preparemos y el compilado de testimonios lo voy a dejar también por ahí. Si no me deja subirlo porque la verdad es que recopilé bastantes testimonios, pues voy a poner el link del Drive para que puedan ingresar y si no también me lo pueden pedir por acá, yo se los paso por mail, no tengo ningún problema. Así que bueno, espero que estos tips les hayan servido. Si conoces a alguien que está por rendir, pásale este video para que también les sirva y vea cómo puede empezar a encarar. Espero que les vaya muy bien en este final y les deseo todos los éxitos del mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.